Oigan, vamos a la mesa económica como todos los martes. Ya están con nosotros Pedro Tello y José Luis de la Cruz, que siempre nos traen temas. No son fáciles, pero todos valen la pena. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto verte, Grosso. José Luis. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Con qué vamos a desayunar hoy, Pedro? Pues mira, vamos a hacer una suerte de balance de lo que se perfila para este 2012, el año de la transición política por lo que va a ocurrir en diciembre en Los Pinos, el último año del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y lo que será el año con el que se cierra el ciclo de 12 años en los que el Partido Acción Nacional estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional, sí, dictando la pauta de la política económica a seguir y fijando, digamos, el rumbo que la actividad económica nacional siguió. En este contexto, 2012, habría que señalar, Broso, que pasa de ser el año de la esperanza al año de una dura realidad. De la esperanza de un crecimiento en la actividad económica cercano al 4%, e incluso hace escasos 2 meses, todavía había analistas del sector privado, del medio académico y del sector público que aseguraban que la economía mexicana iba a tener un crecimiento en la producción de bienes y servicios comparado con el nivel de producción del año anterior del orden del 4 al 4.2%, que es una tasa que, comparada con lo que estaba ocurriendo con el mundo en general, especialmente la zona euro, Estados Unidos, nos colocaba, digamos, en el top 10 de los países con mayor crecimiento. De esa esperanza de un crecimiento del 4 o mayor al 4%, estamos aterrizando en una dura realidad. El último reporte de la encuesta que aplica el Banco de México mes a mes a cerca de 28 grupos de análisis económico del sector privado nacional y extranjero para conocer su percepción sobre lo que va a ocurrir con la economía mexicana, indica que ya en este momento los analistas están ubicando en 3.7% el crecimiento esperado de la economía mexicana, de 3 a 5 décimas por abajo de lo que hace muy poco tiempo se estaba estimando. Pero el solo dato no nos dice nada. Cuando lo llevamos al terreno de los empleos, es entonces cuando comienza a tener sentido este aterrizaje forzoso de la actividad económica nacional. Se espera que en el 2012 se generen por parte de la economía nacional cerca de 628,000 puestos de trabajo. Si tener capacidad para generar 1 millón de puestos de trabajo ya es una cifra bastante buena, aunque estemos por abajo de lo que tendríamos que estar generando, imagínate tú lo que significa pensar que vamos a crear solamente 628,000 empleos. Es decir, la economía mexicana, que estaba pensado iba a crecer más que el resto de las economías del mundo, hoy va a crecer a la par de la mayor parte de esas economías y va a generar menos empleos, no solo de los que necesitamos anualmente, sino de los que incluso se habían proyectado hace escasos 2 meses para todo el año 2012 en el territorio nacional. Es así como cierra un sexenio, es así como cierra un ciclo de dominio político del Partido Acción Nacional, y es en este contexto en el que se va a dar, entre otras cosas, la renovación del Poder Ejecutivo y el cambio de partido en lo que la dirección o la definición de la dirección de este país se refiere. A partir de esa premisa, José Luis, ¿qué es lo que nos deja estos 12 años de panato como colofón en el rubro económico? Si hay cosas que valieron la pena, cosas que no se intentaron, cosas que debieron estar y no estuvieron, y esto ligado a lo que vendrá. Me imagino yo que en lo que vendrá será mucho menor el rango de movimiento para estar tratando de buscar entre fórmulas y fórmulas y fórmulas, porque como está el mundo, parece ser que la tarea ya está como predictada, ¿no? Me parece que algo que sí deja como deuda estos 12 años es que parece que el PAN no se atrevió a ir más allá. Es decir, se contentó con manejar el modelo económico tal y como se lo heredaron el de la década de los 90. O sea, administraron el desmadre. Efectivamente, digamos que dentro de eso lo que se hizo bien fue mantener en cierto rango controlada la inflación, en los últimos años tener cierto grado de crecimiento económico, pero en donde evidentemente eso es insuficiente para resolver problemas estructurales, algunos tan básicos como la pobreza, la precarización del empleo. Evidentemente los temas de competitividad tampoco se resolvieron,
Pero aún más allá de esto, me parece que algo que queda es la falta de cierta esperanza, en el sentido de que en estos 12 años no parecen estar fincados los cimientos de un nuevo país, es decir, que se hubiera trabajado, que se hubiera abonado para construir algo a partir de lo cual nosotros pudiéramos afirmar en los siguientes 10 años, en los siguientes 15 años, México se va a transformar y va a ser otro país. Me parece que eso no está puesto, por el contrario, quedan dudas sobre qué vamos a hacer. Tan solo en la coyuntura hay dos elementos que podrían mencionarse. Ayer la FAO decía, México es de los países que más inflación en la parte de alimentos está enfrentando, 8,5%, 4 puntos porcentuales más elevados de los aumentos salariales. Es decir, la gente, sobre todo los más pobres, están viendo cómo día a día la inflación se está comiendo su poder adquisitivo a lo que destinan más de la mitad de su gasto, que es la alimentación. Entonces, esa es una herencia que no va a ser fácil de resolver, porque en el último tramo, no nada más en los 10 años, sino en los últimos 30 años, México se volvió un país dependiente de las importaciones en la parte de alimentos. No es de que ni siquiera, hay que atacar a los especuladores, el problema es que no producimos ni siquiera lo que necesitamos. La otra vez platicábamos, en términos, por ejemplo, de leche, producimos 250 mililitros de leche por persona. Si todo lo destináramos a alimentar a las personas con lo que se produce de todos tipos de leche. En la parte de carne no nos toca más allá de 150 gramos por persona si juntamos la de cerdo, la de pollo, la de bovino. Juntando, sin desperdicio, sin destinarlo a otro tipo de proceso. Entonces, ese es un elemento. El segundo es, en la coyuntura hace también un par de días, el Consejo Coordinador Empresarial decía, para que se puedan cumplir las promesas de campaña, necesitamos reformas que le den 800,000 millones de pesos al nuevo gobierno. Un cálculo que nosotros hacíamos la lleva a 1 billón de pesos. Bueno, pero ustedes lo dijeron antes que el Consejo Coordinador Empresarial en esta mesa. Dijeron, para lo que está prometiendo Peña Nieto, necesita tanto y no le alcanza. Claro. Ustedes lo dijeron aquí, hicieron las cuentas antes de que lo dijera el Consejo Coordinador Empresarial. Ustedes lo dijeron hace, ¿qué habrá sido? 3 meses, 4. Durante la campaña, ¿no? Durante la campaña. Ustedes hicieron aquí las cuentas y dijeron, no alcanza. Así es. Entonces, ese es un saldo que propiamente me parece es algo de lo más delicado que deja el PAN. Porque independientemente de esta estabilidad macroeconómica, que con sus asegúnes uno podría decir hay cosas positivas y deudas, me parece que lo que no dejó es una base firme sobre la cual podamos pensar en 15 años México se va a transformar. O sea, lo que se trata el país. Efectivamente. Porque a ver, nada más ubícanos una cosa, Pedro. El mismo día que aquí se estaba anunciando que todos los elementos del Tribunal Electoral del Distrito Federal iban a poder cambiar su carro cada 3 meses a cuenta del erario, con ayudas desde luego pues para la gasolina y esas cosas que la gente de bien no tiene que andar pagando en su bolsa. El mismo día que se anuncia eso, el presidente francés manda una carta a toda la gente del Estado, a todo el gabinete y a toda la gente que depende de la burocracia francesa en los medios mandos y los altos mandos, anunciándoles que en ese momento se les quitan los coches que les dio el gobierno y les manda una carta donde dice, si ustedes con el sueldo que ganan en un año no tienen para comprarse un carro, o son muy ambiciosos, o son estúpidos, o son deshonestos. Y ese mismo dinero que se ahorra se etiqueta inmediatamente para cuestiones de investigación y de ciencia. Claro. ¿Por qué? Claro. Si estamos en el mismo brete, estamos en el mismo mundo, porque ahora ya no puedes hablar de primeros, segundos y terceros, porque ahorita los primeros ya son segundos, los que eran segundos eran terceros, ahora los cuartos ya son segundos, en fin, ya el desmadre es global. ¿Por qué esta diferencia entre nosotros en la situación que estamos con la desigualdad, con lo que ustedes están hablando? Estamos viendo que los del tribunal o los de la Suprema Corte o estar pagando estas frivolidades. No hay dinero para víctimas,
pero sí hacemos estafas de luz, hacemos memoriales a domicilio. O sea, ¿por qué? Construimos un Senado que nos cuesta mucho más de lo que originalmente. Y que sirve para dos chingadas cosas, porque se le sigue saliendo el agua. O sea, ¿por qué? El detalle es que en México y entre los servidores públicos existe todavía la aristocracia entre los burócratas. Y esa aristocracia desafortunadamente le cuesta al país muchísimo más de lo que suponemos, ¿no? Por eso es que cada vez que se anuncia un programa para racionalizar el gasto gubernamental, para recortar los gastos innecesarios, mucha gente no lo cree. Porque voltea la mirada a ver cómo se está pagando hoy a los diputados, a los senadores, a los ministros de la Suprema Corte, cómo están hoy en día cubriéndose los costos o los gastos de funcionarios públicos de primer y segundo nivel, y uno se da cuenta de que la racionalidad existe a lo mejor en discurso y tal vez en un proyecto, en un programa, en un boletín de prensa, pero en la realidad sigue habiendo fugas importantes de recursos injustificados, que haría falta destinarlos para la reconstrucción de escuelas, que haría falta destinarlos para la habilitación de equipo para hospitales, por ejemplo. Este es un problema de México. Hemos hablado de racionalizar el gasto público desde 1982, cuando Miguel de la Madrid tomó posesión de la presidencia de la República, y de entonces a la fecha, cada año o cada 2 años, nos recetan exactamente la misma propuesta. Vamos a gastar menos y vamos a gastar mejor. Y la verdad es que siguen apareciendo este tipo de ejemplos que lo único que hacen es abonar el encono social, razonable y legítimo al mismo tiempo, contra una autoridad que no es capaz todavía de atarse las manos a sí misma para actuar con los principios de racionalidad económica que todo el mundo aspiraría. Tendrían que empezar ahí para poder exigirlos a las familias en última instancia. Porque ahorita se hablaba de la macroeconomía, claro. Y entonces dices, bueno, pues a ver, ¿cómo le explicas a las familias en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, que la bolsa tiene 40,000 puntos? Por ejemplo. ¿Qué? ¿A ellos qué? Claro, claro, son realidades tan distantes de lo cotidiano en los hogares mexicanos que resulta insultante para ellos el escuchar noticias de que la bolsa está alcanzando máximos históricos, de que nuestro peso está fortaleciéndose frente al dólar, que son noticias que en materia económica son interesantes, sí, pero escasamente aplicables a la realidad de cada hogar, de cada familia mexicana. En materia económica, para terminar, en materia económica vamos a suponer que el Tribunal Electoral falla y califica la elección y el siguiente presidente es Peña Nieto, Henry Monster Peña Nieto. En cuestión económica, tendría que haber un golpe de timón para dar el mensaje de que algo puede suceder en este país. Porque si nos quedamos en la imaginaria de que ellos se fueron en el 2000, el PAN hizo lo mismo 12 años administrando el mismo desmadre y ellos llegan a montarse en el desmadre que dejaron, esto ya se acabó, esto ya no hay juego. ¿Cuál tendría que ser? No estamos diciendo que lo vaya a hacer. ¿Cuál tendría que ser el golpe de timón en materia económica para que nosotros entendiéramos que algo distinto puede suceder en este país? Yo creo que tendría que resolver 2 elementos sobre los cuales no hemos podido trabajar de manera adecuada en los últimos 30 años. Primero, detonar crecimiento económico y mejorar la distribución de la riqueza. ¿Cómo detonas crecimiento económico? Me parece que debe quedar muy claro que es a través de la generación de empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas. Ahí hemos fallado. No hemos podido fortalecer, darle vida a las mismas porque les aplicamos un régimen fiscal que las está asfixiando, les cobramos impuestos sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto a los depósitos en efectivo, y eso las está amarrando. ¿Cuál tendría que ser el anuncio? Un solo impuesto sobre la renta, que fuera más fácil de administrar y que en un momento dado permita que se genere más inversión. Segundo, es muy probable que los estados también tengan que entrarle a eso. Los estados te cobran un impuesto sobre la nómina. Sí. Es decir, tú generas empleo, claro, y te están cobrando impuesto por tener a gente trabajando. Me parece que los estados tendrían que comprometerse y el gobierno federal tendría que empujar con liderazgo hacia ello a no me cobres por generar empleo. Me parece que serán 2 elementos que podrían empezar a ayudar. Tercero, amarrarse el cinturón.
estamos viviendo aumentos en precios de energéticos. Por ejemplo, en Nuevo León, en los últimos años, el aumento en precios de energéticos rebasa el 30%. En los mercados internacionales, eso pone en desventaja a las empresas porque ahí los diferenciales entre el precio de tu producto con el que te cobra el chino, con 1 o 2% que sean distintos, ya perdiste el cliente. Entonces, esos dos elementos que están muy cercanos al poder ejecutivo federal y el manejo político de liderazgo, de concertación que pueda tener con los poderes estatales, me parece que darían un claro mensaje de si están dispuestos a destrabar los motores de crecimiento por el lado de las empresas, evidentemente favorecer la mayor competencia, como hace rato mencionabas, en varios aspectos de la actividad económica, pero uno en donde no se menciona, por ejemplo, es en la distribución de los productos, es decir, en la parte de la logística, los intermediarios de los productos llevan a que en muchas ocasiones el producto final incremente su precio más allá de lo que es atribuible a que suban los granos, a que suban los energéticos, combustibles. Me parece que por ahí podríamos empezar a trabajar y evidentemente que todo eso en un nuevo pacto social acabe repercutiendo en prestaciones, en salarios para los trabajadores. Eso nos da mercado interno, nos da bienestar y por ahí me parece deberíamos trabajar. Un ejemplo de lo de los intermediarios. Vamos a pensar, por ejemplo, en los productos agropecuarios, el jitomate. Los productores o les compran el jitomate ahí en donde están los centros de producción. Vamos a pensar a 2 pesos el kilo. Y el producto, el jitomate, llega al consumidor final a cerca de 14 o 17 pesos el kilogramo. Esa distancia entre el precio al que le compran al productor inicial el producto y el que tiene que pagar el consumidor final se queda en alguna parte. Y esa parte se llama los manipuladores o los monopolizadores de la comercialización de productos agropecuarios. En el caso de los productos del campo, Broso, está claro, no son más de 12 los que controlan la comercialización al mayoreo de los productos agropecuarios en este país. Y a esto que comentaba José Luis, de qué es lo que hay que hacer, crecer más y crecer mejor, yo agregaría solamente 2 elementos, además de lo fiscal que ha señalado José Luis. Primero, hay que volver la mirada al campo, para hacer del campo lo que el campo tiene que ser en este país, un generador de empleos, un generador de producción de alimentos y un generador de, yo diría, capacidad de nuestro país para depender menos de la producción alimentar. Darse de tragar. Y 2, hay que lanzar una política de reindustrialización de la economía mexicana. México perdió terreno en la producción de agropecuarios y México perdió terreno en la producción industrial. Y si no tenemos capacidad para reposicionarnos en esos 2 pilares centrales, difícilmente tendremos capacidad para crecer más, para crecer mejor y para mejorar la calidad de vida de las familias. Que quede bien claro que lo dijeron Pedro Tello y José Luis de la Cruz. Porque en 3 meses van a salir otros a decir, no, yo considero, ya, no consideres, cabrón, ya lo dijeron los señores. Y el TEC hizo una propuesta, un documento, ¿eh? Desde luego, ahí está. Claro. Pedro, muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Nos queda bastante claro del asunto. Señora, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Señores, nos despedimos de la tele y nos seguimos con W Radio y con Internet para todo el mundo. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!